Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eugenio Pavés. Soy enfermero de la unidad de paciente crítico del Hospital Regional de Talca, especialista en cuidado de paciente crítico y candidato a magíster en práctica en sana enfermería. En esta ocasión vamos a hablar sobre monitorización hemodinámica en el paciente crítico. Recordemos que este paciente es un paciente que tiene condiciones patológicas que afectan a uno o más órganos o sistemas, ponen en riesgo su vida y es una condición reversible. Cuando ingresa un paciente a la unidad y llaman para poder ser admitido, este tiene ciertos criterios, ¿ya? Generalmente el paciente que ingresa a la unidad es un paciente que requiere monitorización ya más avanzada, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver durante la presentación. Puede ser una monitorización, si bien continua, pero no invasiva, dentro de todo monitoreo básico, por ejemplo en la unidad de tratamiento intermedio, o un monitoreo, si bien básico, un poquito más exhaustivo con una línea arterial. Ahora, según la condición del paciente, si está en una condición más patológica, más aguda y con signos de shock, vamos a tener monitores ya más avanzados, y dentro de los avanzados tenemos el mínimamente invasivo, ya sea por sistema Volume View, sistema PAICO, que es el que nosotros tenemos en la unidad de la UCI, y el Vigileo es que estos sistemas nos van a prestar información sobre gasto cardíaco, resistencia vascular del sistema y así otros que vamos a poder, con lo cual vamos a poder manejar al paciente en condición crítica. O también dentro de lo avanzado el sistema ya más invasivo, gracias a un catéter que se coloca por hasta la arteria pulmonar y nos va a traducir en la presión arterial pulmonar, de enclavamiento y otras resistencias vasculares. Este es gracias al catéter de Swan-Ganz. Dentro de la presentación vamos a mencionar la frecuencia cardíaca, presión arterial, el monitoreo mínimamente invasivo y el invasivo. Todo esto es parte de la macrodinamia. Dentro de la frecuencia cardíaca debemos considerar que este es un parámetro importante porque tiene cierta relación con el volumen sistólico y el gasto cardíaco. La bradicardia es una frecuencia menor a 60, pero generalmente produce síntomas menor a 50 latidos por minuto. Ahora, es muy visible en la unidad de cuidado intensivo cuando tenemos un paciente hipercatabólico. Generalmente un paciente hipercatabólico en estado crítico, grave, un paciente séptico, debe manejar frecuencias más altas, ya frecuencias de 120, 130 incluso por minuto, para poder compensar gracias a esto las demandas metabólicas del paciente, porque está hipercatabólico. Ahora, cuando nosotros vemos a ese paciente que según su condición tendría que estar taquicárdico y presenta un estado de eucárdico, a eso se le puede mencionar bradicardia funcional, porque esa frecuencia cardíaca normal no puede entregar las demandas suficientes al paciente. Ese es el término que se le menciona a la bradicardia funcional. Dentro de las bradicardias en general, debemos mencionar que ocurre cuando hay un PR, lo normal es menor a 0.2 segundos, ya es una bradicardia sinusal. Pero cuando un PR se prolonga, mayor o igual a 0.2 segundos, que serían 5 cuadrados pequeños, ya estamos hablando de bloqueo atrioventriculares, ya sea de primer grado, de segundo grado tipo 1, cuando el intervalo PR se empieza a prolongar hasta que no conduce hacia el ventrículo, y cuando el PR, si bien es constante, hay un momento sin aviso que no conduce hacia el ventrículo. Es el bloqueo atrioventricular de segundo grado tipo 2. O el 3, cuando no hay una alteración, no hay una concordancia entre los ritmos sinusales y los ritmos ventriculares, bloqueo de tercer grado. Cuando tenemos un paciente con bradicardia, debemos evaluar si es una bradicardia estable o inestable. ¿Y qué lo va a dar eso? Lo va a dar la presión arterial y lo va a dar los signos de hipoperfusión en el paciente. Por ejemplo, un paciente que esté con un bloqueo tipo 2 y que esté normotenso, esté consciente y no tenga ninguna alteración mental o de perfusión cutánea, la verdad es un paciente, a pesar de su bloqueo, que va a estar estable. Por lo tanto, debemos tener tiempo para poder estabilizarlo. Ahora, si un paciente que está hipotenso, hipoperfundido, desorientado, confuso, es un paciente ya que está inestable. Por lo tanto,
debemos actuar ya sea con atropina, dependiendo del tipo de bloqueo que tenga, o con marcapaso, ya sea cutáneo, transcutáneo o por sonda marcapaso, dependiendo, como menciono, de la condición del paciente. En cuanto a las taquicardias o taquiarritmias, debemos considerar que es mayor a 100, pero cuando hay una frecuencia por sobre 150 generalmente produce inestabilidad, y esto es lo que nosotros debemos prevenir, la inestabilidad en el paciente. ¿Por qué ocurre esto? Ustedes pueden decir, claro, según la fórmula del gasto cardíaco y de frecuencia cardíaca por volumen sistólico, a mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto va a tener. No es así, porque el paciente, cuando tiene taquicardia, el corazón se contrae tan rápido y de forma tan acelerada, incluso en muchas ocasiones no concordante, no rítmico, es que el llenado ventricular es muy escaso. Por lo tanto, la salida y la eyección como gasto cardíaco también va a ser disminuida. Dentro de todas las taquicardias tenemos muchos ritmos que vamos a mencionar los más comunes en la UCI. Tenemos el flutter, ya unas ondas rítmicas tipo serrucho, flutter auricular. Cuando tenemos un QRS angosto, ya, y de forma rítmica, de forma regular, una taquicardia supraventricular por reentrada, las ondas F, ya, y una contracción ventricular irregular, fibrilación auricular, unas QRS anchos que son regulares y de una sola forma, taquicardia ventricular monomórfica, y un electrocardiograma con QRS ancho, pero que su morfología empieza a cambiar, incluso empieza a invertirse la onda. Debemos mencionar que esta es la taquicardia ventricular polimórfica o torsión de punta. Dentro de las taquicardias hay que considerar nuevamente si es estable o inestable. Si es inestable, hay que ir hacia la cardioversión sincrónica, que es mucho más rápida, aguda y que logra una mejor funcionalidad en el corazón. Si es estable, hay que ver si es ancho o angosto. Por ejemplo, si es ancho, considerarlo antiarrítmico, y si es angosto, se puede considerar la adenosina en caso que sea regular, ya que esta puede actuar cuando hay una taquicardia supraventricular paroxística. Cuando se realiza una cardioversión sincrónica, nuevamente mencionar si es con un QRS ancho o angosto y si es regular o irregular, y dependiendo de todo eso es cuánta energía en Joule vamos a aplicar en modo sincronizado para poder reconocer la onda R. Aquí hay que aclarar que hay un ritmo que es la torsión de punta, ya que no tiene onda R y es muy variable su morfología. Ese es el único de las taquicardias con pulso que tiene que tener un modo no sincronizado. Por lo tanto, este ritmo se desfibrila. En cuanto a lo clínico, esto es lo que nosotros vamos a ver. QRS, por ejemplo, estrecho, no puedo ver la onda P, taquicardia supraventricular, un complejo ancho, de forma regular, taquicardia ventricular, complejos que se van modificando entre extrasístoles ventriculares, sinusales, y que después pueden pasar a taquicardias ventriculares. Todo esto nosotros debemos vigilarlo con anterioridad, porque probablemente se puede haber prevenido el paro. Y también otros ritmos de colapso, que el último ritmo de colapso es la fibrilación ventricular y la asistolía. Todos esos son ritmos que nosotros a nivel clínico debemos conocer a simple vista, poder informar este hallazgo para poder prevenir condiciones patológicas y graves a futuro. En cuanto ahora a la presión arterial, que es el tema siguiente, ya en el año 51 tenían considerado que la presión arterial medida por manguito, por esfingomanómetro, ya no era de precisión. Si bien nosotros tenemos a los pacientes en la unidad de tratamiento intermedio con estos monitores, cuando el paciente se afecta, cuando el paciente empieza con algún tipo de shock, el 61% de las tomas de presión en no invasivo va a ser erróneas. Van a haber mayor a 10 o incluso mayor a 20 milímetros de mercurio en relación a la presión arterial invasiva.
Por lo tanto, un estado de shock, un estado grave de condición circulatoria, al paciente tenemos que monitorizarlo con una presión arterial invasiva. Y eso es lo que nosotros utilizamos en la unidad de paciente crítico. Un catéter arterial, un teflón con una guía también, ¿ya? Y un trocar. Se instala ya sea a nivel arterial radial, braquial, femoral. Esta energía es traducida por este transductor que se coloca en el brazo o a nivel de la aurícula para poder traducir la presión hacia el monitor que se enchufa acá. Y también tenemos un apurador que hace que salga por este transductor y hacia la arteria 3 ml de suero por hora para que no se pueda tapar. La línea arterial tiene cierta morfología. En esta curva tenemos la presión sistólica, el cierre valvular aórtico y la presión diastólica. Esa morfología es importante entenderla para poder saber qué está ocurriendo con el paciente y poder entender también si la presión invasiva que yo estoy tomando es fidedigna o no. Siempre tiene que tener una presión, una curva dícrota entre sístole y diástole. Porque si bien nosotros tenemos una presión invasiva, en muchas ocasiones esa presión invasiva no nos está entregando información adecuada. Por lo tanto, esta prueba de onda cuadrada nos va a informar si la presión que yo estoy mirando en el monitor es real o no. Tenemos que esta curva es la normal, en donde se le hace un flash de suero por el transductor, ese suero pasa hacia la línea arterial y hace una onda o una línea horizontal, luego baja de forma vertical rápido. Cuando tiene de 1.2, 1.5 a 2 oscilaciones después de esta curva, es una línea arterial óptima, óptimamente amortiguado. Cuando se hace ese flash y está con muchas ondas mayor a 2, probablemente está subamortiguado, o sea, la presión arterial del paciente es inferior a la que yo estoy mirando, ¿ya? Y esos son los casos, por ejemplo, en donde el apurador de suero está por sobre 300 milímetros de mercurio, está muy apretado. O también, que esto es lo típico que nosotros vamos a ver en el paciente, cuando la curva está sobreamortiguada, es una curva que se le hace el test de onda cuadrada y tiene menos de 1.5 oscilaciones después de realizarla. Esta es una curva que generalmente está tapada, está con burbuja de aire en el circuito, por lo tanto nosotros debemos saber por qué está fallando esta curva. Debemos saber que la presión real del paciente es sobre la presión que yo estoy mirando en el monitor y debemos normalizar esa curva a la que está aquí arriba, la óptimamente amortiguada, porque el paciente probablemente esté ya sea con nitroglicerina o con noradrenalina e incluso adrenalina, y nosotros estamos produciendo una mala praxis en nuestro trabajo. Esta es la curva que hice, le saqué una foto de flujo cuadrado, ¿ya? Y realizó por lo menos 1.5 por sobre la prueba, y una curva que tiene buenas características dícrota, incluso tiene más curvas entre sístole y diástole. Ahora, ¿cuál es la presión meta en el paciente crítico? La presión objetivo para la mayoría de los pacientes es una PAM de 65 como mínimo. Eso, se han visto estudios que a mayor presión no mejora la perfusión a nivel orgánica, la microcirculación. Por lo tanto, un paciente que tenga una PAM límite entre 65 y 70, generalmente un paciente que va a tener menos drogas vasoactivas por tener una meta más baja, y eso va a producir que tenga menos riesgo de fibrilación auricular, y también la mortalidad obviamente va a ser similar a un paciente que tenga metas, por ejemplo, de PAM de 80-90. Ahora, eso es en el general de los pacientes críticos, por ejemplo un paciente séptico, pero debemos entender que hay ciertas consideraciones especiales y cierta individualización en el manejo en el paciente grave. Por ejemplo, un paciente neurocrítico en donde requiere una perfusión cerebral mayor, y esa perfusión cerebral va a ser dada gracias a la presión arterial, debemos tener presiones de
arterial medias más altas, ya sean 90 o 100 milímetros de mercurio. O, ejemplo, un paciente que esté con un shock séptico y que previamente ya tenga un diagnóstico de hipertensión arterial desde su casa a nivel crónico, probablemente va a requerir una presión arterial entre 70 y 80 para poder mejorar la perfusión de los órganos, porque ya está esteroesclerótica esa arteria. Pero en general el mensaje, el objetivo de presión arterial va en PAM de 65, pero según la condición del paciente, que debe ser individualizado el caso y con un gran entendimiento fisiopatológico de él, es que esa presión objetivo puede aumentar. ¿Cuál es la aplicación clínica que nosotros hemos tenido en cuanto a la evaluación de la frecuencia cardíaca, del ritmo y también de la presión arterial? Es que esto nos puede ocurrir a nivel clínico. Ciertos ritmos van a modificar las curvas de la línea arterial y, por ejemplo, esta línea arterial no está modificada por una alteración de instrumento, es más que nada por algo fisiológico, fisiopatológico que está ocurriendo con el paciente. Aquí hay unas taquicardias ventriculares que alternan con un ritmo aparentemente de bloqueo de rama izquierda aparenta. Entonces el paciente está teniendo una inestabilidad hemodinámica en relación a el ritmo cardíaco. Eso modifica la presión arterial. ¿Cuándo un paciente va a requerir una monitorización hemodinámica más avanzada? Cuando el paciente ya mantiene una persistencia de la hipoperfusión de los órganos. Por ejemplo, el paciente ingresó, está con una línea arterial, tenemos una evaluación básica de la monitorización a nivel macrodinámico, el paciente se reanima con líquidos y después de 12 horas o 24 horas permanece con un estado de hipoperfusión a pesar de haber tenido presiones meta objetivas. Cuando nosotros debemos saber qué está ocurriendo más allá en el estado hemodinámico en el paciente, es donde nosotros requerimos una monitorización ya más avanzada. Por lo tanto, cuando hay una inestabilidad hemodinámica en donde no se conoce la etiología o no está clara, cuando estamos con drogas vasoactivas o inotrópicas en donde requerimos entender cuál es el gasto cardíaco del paciente, y también nos puede ayudar esta monitorización más avanzada a evaluar ciertas pruebas donde interactúa el corazón con el pulmón, que son las pruebas de carga-volumen. ¿Ya? En todas estas situaciones donde yo requiero un monitoreo más avanzado para entender el estado fisiopatológico y así poder optimizar la entrega de oxígeno, que es la microcirculación, la entrega de oxígeno hacia los órganos. Por lo tanto, en todas estas condiciones donde yo quiero optimizar esta terapia, requiero saber por lo menos cuánto es el gasto cardíaco en el paciente. Y eso está dado por un monitoreo ya más avanzado. En cuanto a la monitorización avanzada, recordemos que tenemos dos vías. Utilizar uno mínimamente invasivo, por ejemplo, un sistema VolumeView, PAICO o Vileo. Todos estos parámetros, todos estos monitores, ya si bien se modifican unos con otros, tienen la misma esencia, entregan la misma información, si bien con distintos gráficos, pero es la misma información que yo puedo traducir a nivel clínico para poder atender al paciente. Cuando hablamos de mínimamente invasivo, solamente estamos hablando de la instalación de una nueva línea arterial y con eso poder realizar una termodilución. Cuando hablamos de un monitoreo ya más invasivo, vamos a hablar de la instalación de un catéter, que es el Swan Gas, que pasa por la aurícula, ventrículo derecho, y esa después se aloja en la arteria pulmonar, y por eso que se le llama más invasivo. Dentro de los mínimamente invasivos tenemos el sistema PAICO, PAICO 2, que es el que nosotros utilizamos en la unidad. Para poder instalar y poder hacer funcionamiento de este sistema, tenemos que instalar una línea arterial que, según lo que nosotros tengamos en el servicio, podemos instalar a nivel axilar, braquial, radial o femoral. Todos estos sitios van a tener directa relación con el tipo de teflón,
tipo de catéter que nosotros vamos a tener según el French y el largo. Por lo tanto, tenemos que saber qué nosotros tenemos en la unidad. Esa presión va a estar también traducida por un domo, ¿ya? Y en el catéter central que tiene el paciente en UCI tenemos este dispositivo, que este dispositivo va a traducir cuál es la temperatura de inyección de suero para poder realizar la termodilución transtorácica. Todos estos dispositivos hemodinámicos requieren de un sistema de termodilución que va a traducir cuál es la temperatura que nosotros estamos infundiendo hacia nuestro paciente, según si es mínimamente invasivo o invasivo. Puede ir a nivel torácico completo o a nivel solamente cardíaco en el Swan-Ganz, y va a tener en la punta del dispositivo, en este caso en la punta de la línea arterial, un sensor de temperatura. Por ejemplo, nosotros usamos el femoral, va a tener un sensor de temperatura, por lo tanto va a reconocer cuando el suero entra, pasa por el corazón, pasa por el pulmón, y ese suero va a llegar a la arteria femoral y va a reconocer la temperatura y la variable que ha tenido esta a través de todo este paso por el cuerpo, y nos va a traducir eso, una serie de fórmulas, y nos va a entregar información del gasto cardíaco y otros parámetros. Este es el monitor que nosotros tenemos, el PAICO, en donde cuando se instala tenemos que colocar la altura, el peso del paciente, sexo y el nombre para poder digitar, y nos va a entregar gasto cardíaco continuo, parámetros de precarga, variación de volumen sistólico, delta pp, resistencia vascular sistémica, el WI. Todos esos son parámetros que después vamos a mencionar, pero vamos hacia el inicio. Para poder configurar este sistema, todo se basa en el área de superficie corporal. Cuando nosotros nos van a entregar datos, este sistema va a ser datos absolutos y datos indexados. El dato indexado va a ser el absoluto en relación a la superficie corporal del paciente. El dato más importante que nosotros debemos trabajar, con el cual debemos trabajar, son los indexados. En este caso hay que tener mucho ojo con el peso que nosotros vamos a colocar en el paciente. Por ejemplo, un paciente que esté en sobrepeso o que esté con una obesidad, no podemos colocar el peso real en el paciente, debemos colocar el peso ideal, o en su defecto el peso ajustado, porque si colocamos el real, por ejemplo 100 kilos, 120 kilos, no nos van a entregar datos fidedignos, porque todos los datos van a estar en relación con el área de superficie corporal. Por lo tanto, hay que priorizar los valores indexados versus los absolutos. Como habíamos mencionado, en la monitorización invasiva o mínimamente invasiva e invasiva va a hablar sobre termodilución. En este caso, el mínimamente invasivo nos va a hablar sobre termodilución transpulmonar, porque yo estoy inyectando la solución fría por el catéter, esta pasa por el corazón, pasa por el pulmón y luego llega por los grandes vasos hacia el sensor de temperatura, que es la punta de la línea arterial. Esa información va a tener directa relación con el contorno de pulso y con el área bajo la curva a nivel sistólico. Por lo tanto, cuando yo hago una termodilución, cuando le infundo suero para evaluar la condición hemodinámica del paciente, va a realizar este cálculo. Va a evaluar cuál es la frecuencia cardíaca, recordando que influye en el gasto cardíaco, cuál es el área bajo la curva de la presión, a nivel, en este caso, sistólico, y también nos va a evaluar cuál es la complacencia aórtica y el área del contorno de pulso. Todos estos parámetros se va a evaluar de forma rápida en el monitor y nos va a entregar ciertos valores. Por ejemplo, valores de flujo como el gasto cardíaco continuo, pero recordemos que hay que evaluar el indexado, que es el índice cardíaco, que va a estar en litros minutos por metro cuadrado. Nos va a entregar información sobre el volumen sistólico indexado, volúmenes de precarga,
por carga y contractibilidad. Y además, como dato anexo que se diferencia con el Swan-Ganz, es que este entrega ciertos parámetros de función de órganos. Por ejemplo, la función de órganos del pulmón, en donde el ELWI nos va a dar información sobre el agua pulmonar, la congestión pulmonar. Esa es la diferencia con el invasivo. Entonces, por lo tanto, todos esos que mencionan la flecha son parámetros que nosotros debemos entender durante la presentación para poder actuar con el paciente. En cuanto a los parámetros de flujo, recordemos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ya vimos la frecuencia cardíaca, ahora vamos a ver el volumen sistólico. Es uno de los parámetros de flujo. El volumen sistólico va a tener relación con la precarga, que es la cantidad de sangre que llega hacia las cámaras cardíacas y que produce cierta presión en esta estructura. Va a tener relación con la contractilidad cardíaca, que es la capacidad de contraerse, de apretarse el corazón y así poder producir una eyección. Y también por la poscarga, que es la resistencia dada por las arterias sistémicas como presión arterial media, o a nivel más central por la aorta, es la resistencia que debe vencer el ventrículo o el corazón para poder eyectar la sangre. Estas tres determinantes van a tener relación con cuánto volumen sistólico estoy teniendo. El volumen sistólico es cuánto ml de eyección se está haciendo por cada latido. Y eso va a traducir como fórmula a un gasto cardíaco, en donde lo normal son de 3 a 5 litros minuto por metro cuadrado. Cuando hablamos de metro cuadrado, recordemos que es indexado. Y esto es lo que va a tener el paciente: precarga, contractilidad y poscarga. Otros parámetros a entender es la precarga. La precarga son valores que nos van a entregar al realizar una termodilución. El YEDI es el volumen global de llegada en fin de diástole en las 4 cámaras cardíacas. Lo normal son de 680 a 800 ml por metro cuadrado. Recordemos que es indexado. Cuando el YEDI está bajo a 680, podemos mencionar que un paciente que tiene una precarga pobre, una poca precarga, por lo tanto un paciente que probablemente requiera volemización. A diferencia, cuando un paciente está por sobre 800 ml por metro cuadrado, probablemente un paciente que está sobrecargado de volumen. Y probablemente ese paciente está con una falla cardíaca porque tiene una alteración en la contractilidad o así en cualquier otro de los parámetros previamente mencionados.